sexto memorial Paco Melero. Estamos en el circuito de Jerez y esta sí es la primera carrera de la jornada, en este caso la primera carrera del fin de semana en cuanto a sus campeonatos habituales. En este caso, pues el campeonato que llega es el de la Copa Cecnova, Copa 1600. Son vehículos de 1600 centímetros cúbicos, como su nombre indica. Tradicionalmente han sido todos vehículos Hyundai con el mismo motor prácticamente, en dos tipos de carrocería, en la del Hyundai Accent, que es una carrocería más larga, más grande, y la del Hyundai Getz. De hecho, ahí a la izquierda ven ustedes ese Hyundai Getz que está a la izquierda. Es el Getz, que es un poquito más alto y más corto de batalla, de distancia entre ejes, y lo que vemos a la derecha, el número 81, pues es un Hyundai Accent un poquito más largo y más bajo. Básicamente llegan al mismo motor. Hasta ahora, ya decíamos, era Hyundai la única marca que copaba estos vehículos, esta parrilla, pero ahora tenemos también algún vehículo distinto. Ahí está en la tercera posición un piloto venido desde Portugal, Radu Holban, con un Honda Civic de segunda generación, que también tiene una cilindrada 1600, que tiene que cumplir precisamente los requisitos de esta categoría. Y además tenemos a dos pilotos con dos Citroën Saxo, también 1600, pero en este caso con el motor 8 válvulas, motor, bueno, relativamente poco potente, 100 caballos contra los 130, 140 que tienen los Hyundai, pero en cualquier caso están aquí los dos. Uno es Antonio Maldonado, que además es su primera carrera directamente, este piloto de Granada, pues ha cogido, ha hecho un fin de semana de pruebas en un circuito, en unas tandas y en un track day, y aquí está, en su primera carrera, metido hasta las trancas en el mundo del motor. Y también Sergio Lao, otro de los pilotos que se estrenan aquí hoy, que también lleva otro Citroën Saxo, 8 válvulas de 100 caballos. Bueno, pues esta es la vuelta de calentamiento. La que han hecho es la de reconocimiento, que los sitúa desde boxes en la parrilla de salida, y esta, en cualquier caso, es la salida ya, la vuelta de calentamiento. De aquí vuelven a ponerse en la recta de meta y se hace el procedimiento de salida. Con respecto a la parrilla de salida, hay que recordar que la categoría que vemos en este momento en imagen va a tener dos carreras, esta y una segunda, y que la parrilla de la segunda será la clasificación inversa de la primera. Es decir, que quien gane esta carrera va a salir el último de la siguiente carrera, y así todos. El que sea segundo será penúltimo, el que sea tercero será antepenúltimo. Es decir, se va a dar directamente, la parrilla se va a poner al revés, y esto se hace porque en algunos países, sobre todo en Estados Unidos, es bastante habitual. Cuando hay un meeting, una jornada de carreras, es bastante habitual, simplemente por fomentar un poco el espectáculo. Evidentemente, que en una parrilla pues invierta significa que aquel que ha ganado la carrera, que se supone que es el más rápido, va a salir el último de la siguiente, ¿no? Y eso pues visualmente proporciona una mejor imagen de la carrera. Y en cualquier caso, bueno, aunque los pilotos evidentemente tienen que luchar proporcionalmente más por recuperar la posición que les corresponde en base a sus capacidades, en sus cualidades, pero desde el punto de vista visual, el que estamos aquí viendo la televisión, pues evidentemente, bueno, pues es mucho mejor. Así que vamos a ver cómo vamos a esta primera carrera de los pequeñines, precisamente los pequeñines de este meeting, de este fin de semana, que son la categoría 1600. Este fin de semana con varias marcas, con Hyundai, con Honda Civic en un caso, y con dos Citroën Saxo. Lástima que Cristian González, que es uno de los que estaban al frente del campeonato, estaban luchando, pues no va a poder estar aquí este fin de semana por problemas familiares. Nos ha mandado un saludo, nosotros los saludamos desde aquí en directo. Marco Aguilera, el piloto de Málaga, el joven malagueño de 16 años que es campeón de España de turismos, pues tampoco está por aquí este fin de semana, pero el resto de pilotos
que les voy a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pilotos en esta categoría. Están todos aquí. En la Copa 1600 está primero dentro de la categoría 1600 Hugo García, segundo es Manuel Botella, tercero es Jonathan Moreno, y en la Copa Cecnova pues vemos en primera posición a Manuel Botella, Jonathan Moreno y Miguel Ángel Romero. Eso serían las clasificaciones, así que ahí están llegando a la posición de parrilla todos los pilotos. Recordemos, la pista no está seca, todavía hay muchas humedades y evidentemente hay que tomárselo con bastante calma, sobre todo en estas primeras vueltas, para ver exactamente dónde uno tiene que arriesgar y no perderlo precisamente todo a la primera. Bueno, pues esto, ahí está el comisario. Vamos a ver si levanta la bandera. Cuando la levantes, que todo estará ok. Ahí en ese momento, cartel de 5 segundos, ahí lo vemos a la derecha. Se quita el cartel, el semáforo se pone en rojo y en unos segundos, ahí está. Inicio de carrera, Campeonato de Andalucía, Copa Cecnova, Copa 1600. Están mezclados los coches y ahí Hugo García por dentro, aguanta la primera posición. Juan Antonio Ruano parecía intentar irse por la derecha y pues ahí están. Todavía no hay ningún inconveniente. Vamos a ver si los vemos pasar. Ahí están todos en fila. Esta zona de bajada es muy rápida, neumáticos fríos, pista todavía húmeda. Hay que tener mucho cuidado porque siempre pueden pasar cosas precisamente en el fin de semana de carreras este que tenemos aquí. Como decimos, fin de semana en la categoría de la Copa 1600 aquí en el Campeonato de Andalucía. Vamos a ver, ahí están delante. Sigue Hugo García en primera posición. Ahí por dentro intentando Juan Antonio Ruano, pues en la frenada de Traisac de la recta de atrás, ir por dentro, pero parece que no lo ha conseguido. En cualquier caso, seguimos viendo la parte de atrás del pelotón. Alba Camacho, uno de los saxo que han entrado en esta competición, y ahí está el número 72, Paco Lastra, en última posición. La verdad es que nos extraña que Paco esté en esa posición, no es la habitual precisamente de este piloto de Granada, que eso sí ha tenido muchos problemas en el entrenamiento para adaptarse a la conducción de lluvia y sobre todo con un vehículo grande, porque él está muy acostumbrado en el mundo del karting. Él ha sido piloto de karting, de hecho sigue compitiendo en karting, pero evidentemente en un circuito mojado y sobre todo con el vehículo grande es todo mucho más complicado a la hora de poder ir rápido en un circuito tan exigente como este circuito de Jerez, cuando estamos ya prácticamente llegando a la frenada de entrada de meta, donde todos los pilotos completarán su primera vuelta aquí en la Copa 1600 en la primera carrera. Sigue esa lucha el piloto de Almería, Hugo García, por delante de Juan Antonio Ruano, como decimos, piloto catalán que vive en Málaga y que está en ese momento en segunda posición con el número 81 por detrás. Está el piloto portugués con un Honda Civic 1600, Radu Olban, que está intentando adelantar ahí en esa bajada a Juan Antonio Ruano por el interior. Prácticamente tiene ya el sitio puesto y no sabemos si se va a tirar de cabeza también a por el primero. Pues sí, va a hacer la frenada claramente. Ha llegado con velocidad, va a intentar
Hugo García salir con más aceleración en esa curva. El lado izquierdo lo tiene el piloto portugués. Ahí le aguanta Hugo García por el exterior, muy complicado. Y en la frenada, pues el piloto portugués con el Civic va a mantener la posición interior, y esta curva de izquierda, que es muy larga, es bastante difícil adelantar, salvo que se quiera tirar ahí al vértice de la curva Ángel Nieto, cosa complicada. Pues ahí se le está yendo por atrás. Vaya giro, vaya control que ha tenido Hugo García, con un derrapaje larguísimo que le ha hecho perder mucha velocidad. De hecho, Juan Antonio Ruano ahí está detrás, prácticamente pillándole la parte trasera del Hyundai Getz. Y bueno, pues ha llegado muy justo Hugo García, precisamente en esa curva Ángel Nieto, con un derrapaje larguísimo que ha podido controlar sin finalmente hacer el trompo. Bueno, pues ahí está Hugo García intentando pues hacer todo lo posible por recuperar la primera posición que tenía en la parrilla de salida, pero en cualquier caso, carrera animada, por lo menos en estas primeras vueltas. Quedan 15 minutos de carrera y vamos a ver los tiempos, si los tenemos en un momentito, porque hemos perdido la conexión con los tiempos. Vamos a ver. Ahí vemos que luce un tímido sol en el circuito de Jerez, pero la pista está mojada totalmente. De eso no hay ninguna duda. Está mojada y hace muy complicado, insistimos, el poder disputar la carrera con tranquilidad. Ahí vemos esa zona de izquierda. Yo creo que es la primera vez que vemos directamente sol en toda la mañana, cuando, como decimos, Hugo García, pues ahí está en segunda posición, entrando en esa parte de atrás. Ya parece que Radu Olban ha estirado bastante el tiempo, de hecho está por delante ya 1,2 segundos. Juan Antonio Ruano ha podido adelantar a Hugo al final de la recta de Drysack. Ese ha sido el cambio de posiciones. Juan Antonio Ruano segundo, tercero Hugo García. El que está detrás con el número 27 es Diego Ojeda. Juan de Dios Gómez está en la quinta posición. El piloto de Granada, Fernando Villatoro, sexta posición. Y seguimos un poquito más atrás con Carlos García, también el piloto de Málaga, séptimo. Sergio Lao, estrenándose con este Citroën Saxo 8 válvulas, es octavo. Miguel Ángel Romero, el jovencísimo piloto de Lebrija, de la saga de los Romero, está en la novena posición. Manolo Botella, décimo. Álvaro Huertas, undécimo. Jonathan Moreno, duodécimo. Cristian Brover en la posición 13. Antonio Baldonado, también otro de los pilotos que se estrena con un Citroën Saxo, está en la posición 14. Andrés Vegara es 15. Alba Camacho, la piloto de Lucena, a la posición 16. Y Paco Lastra está en este momento en el último lugar. Ahí vemos lucha en la entrada de meta, uno de los sitios tradicionalmente más habituales para adelantar. De hecho, este circuito de Jerez ha sido tradicionalmente un circuito en el que muchas carreras de todo tipo, del Mundial de Resistencia de Motos, de Fórmula 1, de todo tipo, se han disputado y se han ganado o perdido justamente en la frenada de entrada a la recta de meta. Así que vamos a ver qué es lo que queda durante toda la carrera. Cuando vemos las posiciones no han cambiado. Radu Olban sigue en primera posición, en este caso aumentando su ventaja sobre Juan Antonio Ruano, que está en segunda posición. Y ahí está aguantando Hugo García a Diego Ojeda y Juan de Dios Gómez, que están, bueno, pues ya tienen su propia lucha precisamente. Vemos ahí a Juan de Dios intentando entrar por dentro en esta zona de la curva Ángel Nieto, perdón, de la curva de Sito Pons, que da entrada a esta meta de atrás, a esta recta de meta de atrás, que no es la recta de meta del circuito, sino la recta más larga del circuito, porque la de meta está en la línea de meta y de salida, está justamente en la otra punta del circuito. Bueno, parece que Juan Antonio Ruano se está animando, está recuperando tiempo precisamente con
Radu Holban, que es un piloto portugués que acude por primera vez al Campeonato de Andalucía de Circuitos, y precisamente con uno de los Civic que ha sido más utilizado justamente en Portugal, donde hay una gran tradición de vehículos de competición y de copas monomarcas. Allí prácticamente ha habido copas monomarcas de casi todo. Son los portugueses muy inteligentes a la hora de poder completar básicamente pues una estructura, una copa, el reglamento de una copa, para que los coches puedan competir precisamente en las carreras en Portugal. Y esas carreras que ya han acabado en los circuitos portugueses están aquí todavía con esta carrera pendiente, que es la última que se celebra en España tradicionalmente de todos los campeonatos, es la del Campeonato de Andalucía en diciembre en el circuito de Jerez. De hecho, suele ser habitual, de hecho también los hay aquí hoy, que pilotos de otras zonas de España vengan a correr la última prueba del Campeonato de Andalucía cuando ya han acabado sus campeonatos justamente en este año 2022. Ahí vemos 5 primeras posiciones y la lucha entre el cuarto y el quinto. Juan de Dios Gómez y Diego Ojeda están en todo lo alto. Parece que Juan de Dios, si no lo veo bien, sí creo que ha frenado por dentro y ha entrado, ahí está, por final de recta, en cuarta posición. Una lucha importante, una carrera con mucha igualdad, sobre todo en cuanto a los vehículos, y que atrae muchos pilotos, básicamente pilotos jóvenes, pero también algunos más veteranos que siguen queriendo divertirse precisamente con este campeonato, con estas carreras del Campeonato de Andalucía de Circuitos. Ahí vemos, ese es el toquecito que hemos visto al final de recta con el número 8, Manuel Botella, que ha ido un poco largo y ha tocado al vehículo de precisamente Miguel Ángel Romero con el número 63. Ahí vemos que parece que Radu Holban se ha ido un poco largo, sí, se ha ido tan largo que Juan Antonio Ruano parece que ha entrado por dentro con más aceleración y ha recuperado la primera posición. De hecho, fíjense ustedes la trazada que están teniendo cuando hay agua en pista. Ahí vemos ese momento que el piloto ha dado la sensación exactamente que uno de los cristales del coche, que suelen ser en algunos casos de plástico, pues ahí está, parece que ha saltado y no da la sensación que eso pues a Radu Holban pues lo ha desconcentrado. Además que la aerodinámica del coche, evidentemente, cuando falta un cristal cambia totalmente, y de hecho bueno, pues no es tan buena. Es decir, el coche tiene una resistencia aerodinámica normalmente peor por no tener el cristal en su sitio. Así que bueno, pues eso es lo que hemos visto en directo. Radu Holban sigue ahora mismo en carrera y parece que adaptado a los nuevos cambios aerodinámicos de su coche, entrando en segunda posición y pasando por primera vez en línea de meta Juan Antonio Ruano en la primera posición. Ahí incluso nos da la sensación de que Hugo García ha podido arañar algunas décimas a los pilotos que están primeros y segundos. Y ahí vemos también que Juan de Dios tiene otro problema, que es un problema aerodinámico. El piloto que va en la cuarta posición con el número 29, el capó delantero se le ha abierto uno de los cierres de capó, y eso, bueno, pues suele tener una consecuencia, que el otro cierre no aguante, que arranque el otro cierre y que el capó se acabe abriendo en medio de la carrera, y que el capó pues a ver, puede romper perfectamente la luna delantera y ser un problema para el piloto, ¿no?, cuando se rompe la luna delantera, porque lo deja sin visibilidad. Ahora lo vamos a ver entrar aquí en la línea de recta de atrás. Vamos a ver ese capó precisamente de Juan de Dios Gómez. Ahí se ve detrás, ahí vemos detrás, en la cuarta posición, ahí está ese Hyundai azul o celeste. Fíjense ustedes, el capó con el cierre derecho reventado. En este caso se está sujetando solamente con el cierre izquierdo en sentido de la marcha. Y insisto, no es la primera vez que un cierre no aguanta
toda la carrera acaba rompiéndose también y acaba el capó pues básicamente impactando, es decir, levantándose de golpe, impactando con el cristal del coche y evidentemente dejando al piloto sin visibilidad y además probablemente con el cristal delantero roto, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que es capaz de hacer Juan de Dios en esa cuarta posición. Insisto, es una situación muy incómoda y muy tensa que hace que evidentemente muchas veces no se preste atención a la carrera en sí, sino al problema que tiene. Este es el número 83, este es uno de los saxos que hemos visto antes precisamente. El número 92 es el de Sergio Lao, es un piloto de Granada que bueno, pues competía por primera vez con uno de los coches que se están usando en un campeonato nacional, una Copa Nacional de Citroën Saxo. Son coches con 25 años de antigüedad y que están teniendo un éxito absolutamente espectacular porque son muy baratos de adquirir, baratos de mantener, y al tener pocos caballos pues hay una igualdad realmente importante y todos los pilotos se lo pasan bomba. Bueno, pues ahí hemos visto, mientras veíamos ese abandono, que Sergio, en este caso Radu Olban, ha recuperado la primera posición, que segundo está el piloto Juan Antonio Ruano y que Hugo García se ha vuelto a pegar mucho a los dos pilotos que van delante, es decir, que Hugo García se ha puesto otra vez prácticamente en la lucha por los pilotos que van delante. El cuarto hemos visto, ahí está Juan de Dios Gómez, que ahí sigue con ese problema, con ese capó delantero abierto por un lado. Como decíamos, con el capó delantero, ahí esa zona que vamos a ver ahora, que es la recta de atrás, es la zona donde más sufre un capó que lleva solo un cierre de seguridad, porque eso no es el cierre que lleva el capó de serie, sino es un cierre de seguridad que se puede abrir de fuera. A veces o no se cierra bien o no se engancha bien, se sale el pasador y acaba, bueno, pues eso, tirando de un lado el aire y acaba rompiendo el otro lado. Insistimos, quedan 3 minutos, un poco más de una vuelta y media, así que vamos a ver si es capaz de aguantar en esa posición. Cuando vemos al número 74, Antonio Maldonado, el piloto de Granada, probablemente está en la chicane, me da la sensación de que ahí va a haber bandera amarilla, doble amarilla, si no incluso pace car, pero si no lo hay, si no hay coche de seguridad, habrá una doble amarilla, que querrá decir que ahí no se va a poder adelantar en ningún caso y que teóricamente incluso habría que reducir claramente la velocidad. Esa es la amarilla moviéndose, indicando que hay un vehículo en la trayectoria de alguna de las curvas, la trayectoria de salud de alguna de las curvas, y eso va a condicionar, evidentemente no se puede adelantar en esa zona y va a condicionar evidentemente el final de carrera de estos 3 pilotos que se están disputando el podio y la carrera también en esta primera ocasión, en esta primera de las carreras oficiales de la jornada del Campeonato de Andalucía. Ahí se ha tocado precisamente Hugo García, ha rozado a la salida de la curva Juan Antonio Ruano. Vaya susto que se ha llevado Juan Antonio Ruano. Parece que no ha habido ningún inconveniente mecánico, que ese toque ha sido en la parte de atrás de la carrocería, porque si es sobre la rueda trasera pues sí podía haber habido algún problema técnico que no le hubiera hecho acabar la carrera. Ahí sigue Juan de Dios Gómez con el vehículo, con el Hyundai Accent, la carrocería de segunda generación del Hyundai Accent, con ese cierre de capó todavía roto. Como decíamos, Antonio Maldonado es el que ha abandonado en la chicane. Antonio Maldonado, hay que recordar que se estrenaba hoy aquí en su primera carrera con ese pequeño Citroën Saxo 8 válvulas, un coche de unos 100 caballos aproximadamente. Y lástima, no han podido ver finalizada la carrera cuando quedaba prácticamente una vuelta y media, así que a aprender de los errores de cara a la segunda carrera, que insistimos va a ser aproximadamente dentro de 1 hora y algo en este circuito de Jerez. Esta es la bandera que hay justamente en el puesto antes de llegar a la chicane, donde está el vehículo de Antonio Maldonado y que es el vehículo que se ha quedado ahí delante y cual evidentemente está ahí en la trayectoria, ahí lo vemos. No es una zona muy incómoda desde el punto de vista de seguridad, porque la frenada
anterior no tiene implicación en esa trayectoria, pero en cualquier caso siempre es importante extremar la precaución, y máxime cuando hay banderas amarillas en movimiento que indican claramente que hay que reducir la velocidad en ese punto del circuito. Menos de un minuto para el final de la competición. Ahí vemos a Alba Camacho pasar por línea de meta, y ahí vemos a Radu Olban, que se ha pasado un poco largo. Fíjense qué excursión, justamente donde estaba el piloto que se ha salido antes, Antonio Maldonado. Ha recuperado Juan Antonio Ruano la primera posición, y vemos, dependiendo de lo que pase por entrar en meta, de lo que falte, pues puede ser esta la vuelta final o que quede una vuelta más. Vamos a verlo ahora. 28 segundos, teóricamente debería haber una vuelta más. Vamos a ver ahora la línea de meta, a ver si tenemos la imagen de los pilotos pasando por meta. Ahí están. Creo que no, que queda una vuelta más. Sí, yo creo que sí, no hay bandera, con lo cual tenemos una vuelta más. Ha recuperado Radu Olban la primera posición, 10 segundos, con lo cual esta sí es la última vuelta. Juan Antonio Ruano luchando desde el principio de carrera con el piloto portugués. Ahí están los dos. Qué carrera más movidita esta que tenemos de la Copa 1600, donde los pilotos se lo están pasando en grande en un circuito muy complicado en cuanto al asfalto. Hay muchos fallos también porque hay zonas todavía húmedas donde los pilotos no van exactamente igual de rápido, pero ahí está Juan Antonio Ruano en algunas zonas de curva reduciendo la distancia. En otras zonas pues se le estira un poco más el vehículo, en este caso el Honda Civic del portugués Radu Olban, que se ha estirado un poco ahí en esa recta de atrás. Llegamos a la curva de Dry Sack, se va un poco largo también Radu Olban, pero da la sensación de que ya va a ser muy difícil, salvo error del piloto portugués, que Juan Antonio Ruano consiga bueno, pues intentar irse a por el primer puesto. Hay una diferencia ya visualmente de aproximadamente 1,2 segundos, y va a ser bastante complicado, así que vamos a ver. Esto es ya la última vuelta. Ahí están los tres pilotos que van a ir al podio precisamente en esta categoría, en esta primera carrera de la categoría. Recordemos, después la parrilla se va a invertir. Este es el último paso por la chicane, donde Radu Olban antes ha tenido ese error que casi le cuesta la carrera. Ahí está la frenada. Juan Antonio Ruano por el sitio. Hugo García es el que ahora está presionando justamente a Juan Antonio Ruano, que parece que va algo más lento de lo habitual. No sabemos si por un problema mecánico, porque se ha ido un poco largo ahí en esa salida de la chicane. Pero el caso es que la segunda posición parece que está todavía en el aire cuando vamos a ver la entrada en línea de meta, y detrás vemos a Radu Olban con el vehículo, con el Honda Civic, el piloto de Portugal. Juan Antonio Ruano aguantando, porque por fuera parece que Hugo García lo va a adelantar justamente en línea de meta. Pues sí, parece que sí. Eso es, Juan Antonio Ruano ha perdido en la línea de meta la segunda posición. Ha pasado en tercera posición a pues miren, prácticamente pues medio segundo. Y finalmente Juan de Dios Gómez, el piloto de Granada, ha aguantado en esa cuarta posición con el capó de su Hyundai Accent prácticamente a punto de salir volando. Cuando un poquito más atrás nos vamos a por la quinta posición de Diego Ojeda, sexto Fernando Villatoro, Carlos García es séptimo, y el resto de pilotos que tenemos aquí entrando por línea de meta. Y ven ustedes todavía el circuito muy mojado en algunos sitios, en algún otro, bueno, no tan mojado, pero hay humedad, y evidentemente no podemos considerar que el circuito esté seco en ningún caso, y eso hace bastante complicado pues los adelantamientos, porque salirse de la trazada significa en algún caso pues tener algún problema y llegar a una zona con bastante humedad y precisamente pues salirse de la pista, como ha pasado en algún caso. No es el caso del número 92 de Sergio Lao, el piloto de Granada, que nos da la sensación que es un problema mecánico. Su coche estaba situado fuera de la pista sin ningún, por lo menos a nivel visual, sin ningún golpe,
con lo cual nos da la sensación que es simplemente un problema mecánico. A ver si le da tiempo tenerlo solucionado para la siguiente carrera. Recordemos, siguiente carrera que será en el caso de la Copa 1600. Me voy a ir aquí al horario que lo tengo. Teóricamente pues nos iríamos a las 2 menos 10 de la tarde, 2 menos cuarto. Dentro de una hora sería la siguiente carrera, así que tendrán que buscarse la vida desde el punto de vista de solucionarlo mecánicamente, porque lo que viene ahora es la primera carrera, en este caso de turismos y superturismos, que vamos a tener en unos segundos aquí de nuevo en esta televisión de la Federación Andaluza de Automovilismo, FAATV, que está retransmitiendo en directo las carreras del Campeonato de Andalucía. Les dejo pues en unos segundos. Mi compañera Susana Padilla está en pie de